su teléfono, si está en temas laborales, si va en el bus ahí con el chofer enamorado, ¿verdad? Usted ahí va a bailar en el bus. Entonces, ojo aquí, ojo aquí. El hecho de que usted no encienda su cámara no significa que no esté acá presente, repito. Si yo, ojo pues, porque sobre guerra avisada no hay muertos, a ustedes, sobre guerra avisada no hay muertos, porque después me pasa, que es que fíjense que yo tuve que salir, yo solo marqué la asistencia y me salí. No, eso no es justo. Y por respeto a los compañeros que ya están y de su servidor, pues no es justo, ¿verdad? No es justo que pues, usted tenga 20 y no está presente, igual 20 el que sí está presente. Entonces, ojo ahí, no se vayan a equivocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, si bien es cierto, pasamos el link, yo agarro, le digo, mire, Lorena, páseme el listado de asistencia de hoy. Stephanie Florian, ¿será que está? Ay, ¿por qué me marcó asistencia, pero no está en clase? Ah, no está en clase. Listo. ¿Vamos? Vaya. Ojo, pues. Ojo. Muy bien. Empezamos. Proceso de ejecución, la ejecución procesal. ¿Ya? La ejecución procesal. ¿Cómo se define un proceso de ejecución? Primero tenemos que entender que para iniciar un proceso ejecutivo, ojo acá, para iniciar un proceso ejecutivo, yo debo de contar con un título ejecutivo previamente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, me voy a ir al tema laboral, por ejemplo, me voy a ir al tema laboral. Usted dice, fíjese, Lick, a mí me despidieron, ¿ya? Para que me entiendan. Me despidieron y fíjese que yo quiero reclamar mis prestaciones. Bueno, vengo yo y promuevo un juicio ordinario laboral. ¿Sí? Yo no podría tramitar un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque no tengo una sentencia. Porque el proceso de ejecución se va a iniciar con el título ejecutivo. LIC. ¿Y cuál es el título ejecutivo? El que la ley establezca que es constitutivo como tal. Entonces vengo yo, tengo la sentencia, ¿ya? Debidamente ejecutoriada, firme como tal. Necesito que lo establecido ahí se haga efectivo. ¿Cómo lo hago efectivo? Por medio de un proceso de ejecución. Les estoy hablando de un título ejecutivo que es la sentencia. Por ejemplo, yo me voy a sede administrativa, me voy al Ministerio de Trabajo, denuncio a Luis Fernando, ¿sí? Lo denuncio y en este caso yo le presento la denuncia en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Y qué procede acá? Nos señalan una audiencia. Y en esa audiencia llegamos a un acuerdo de que Alan García le va a pagar a Luis 50,000 quetzales. ¿Ya? La ley regula que ese documento que se celebró ante un inspector de trabajo, Luis Fernando y su servidor, constituye título ejecutivo. Vamos a decir que yo cumplí con las primeras dos remuneraciones, los primeros dos pagos, pero yo no cumplí con el tercero. Bueno, entonces Luis Fernando puede agarrar esa acta, ese título, ese documento, ese título ejecutivo e iniciar un proceso de ejecución. A eso se le denomina proceso ejecutivo, ¿ya? Para que entiendan la naturaleza, porque estamos acostumbrados a memorizar, más allá de comprender. ¿Cuándo voy a iniciar un proceso ejecutivo? Cuando yo tengo un documento que contiene una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a decir que iniciamos un proceso de ejecución, porque contamos con un documento. Pero si nosotros no tenemos el documento, pues lógicamente no vamos a proceder a iniciar el proceso ejecutivo. Por ejemplo, las escrituras públicas. Las escrituras públicas, los documentos redactados por notarios según el procesal civil y mercantil, producen plena prueba, ¿sí? Y constituyen, en algunos casos, título ejecutivo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que hay incumplimiento de una cantidad líquida, exigible y de plazo vencido, podemos promover un proceso de ejecución. ¿Qué manda, Luis? Pero esto sería en la vía de apremio, ¿verdad? Ya cuando sea líquido exigible como tal, ¿verdad? Depende, porque en civil existe el juicio ejecutivo en la vía de apremio y el juicio ejecutivo, ¿sí? También, por ejemplo, vamos a ver que en materia laboral existe el juicio ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero?
que obviamente ya me estoy entrando en materia, pero que antes entendamos nosotros qué es un proceso de ejecución. ¿Por qué les explico esto? Porque es importante que ustedes entiendan por qué voy a promover un proceso ejecutivo. No es, fíjese que no tengo el título ejecutivo, entonces, ¿a qué voy a ir a un proceso de ejecución? No puedo recurrir, tengo que contar con el documento, ¿sí? Bueno, veamos qué es un proceso ejecutivo, por favor. Sigamos, ahí estamos. Proceso judicial, dice que, regresemos si quiere. Dice que proceso de ejecución, dice proceso judicial, el proceso judicial es una serie de etapas progresivas que persiguen la resolución de un conflicto. Para el autor Eduardo Couture, dice que proceso es la secuencia o serie de actos que desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Entonces, ¿qué es proceso? No proceso ejecutivo. Nótese que estamos definiendo proceso, ¿sí? Es una serie de etapas progresivas. También podemos decir que es una serie de etapas concatenadas que persigue la resolución de un conflicto, ¿ya? O sea, ¿qué busca el proceso? Resolver un conflicto. ¿Estamos? ¿Qué busca el proceso? La resolución de un conflicto. Continuemos, por favor. Clases de proceso. Aquí vamos a encontrar pregunta de examen. Ojo, pues, número 1, procesos cautelares. Dice que los procesos cautelares tienen como finalidad garantizar las resultas de un proceso futuro, ¿ya? De un proceso futuro. Por ejemplo, una medida precautoria o una medida cautelar, ¿sí? En derecho laboral se llama medida precautoria. Váyanse, por favor, al 332 del Código de Trabajo, último párrafo. ¿Alguien que lo tenga por ahí, por favor? ¿Voy a repetirle? 332, último párrafo. Adelante, Eric. Alic, buenas tardes, gusto de saludarle. 332, último párrafo. En la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado de las resultas del juicio. Excelente. Miren, pues, en la demanda pueden solicitarse medidas precautorias. Y usted dirá, pero ¿qué es una medida precautoria? Repito, según lo que leímos anteriormente, son aquellas, gracias, Lick, son aquellas que sirven para asegurar las resultas del proceso. Y ahí le pueden colocar en el 332 este párrafo, en el último párrafo, puede ser embargo, puede ser arraigo, ¿sí? Repito, puede ser arraigo, puede ser embargo, ¿ya? Ahí se las pueden anotar. Ahora bien, hoy venía escuchando yo un tema de un libro y que hablaba de bienes. ¿Qué bienes podríamos embargar? ¿O qué cosas podemos embargar? Bienes muebles. ¿Bienes inmuebles? Bienes inmuebles. ¿Se podrían embargar bienes? ¿Se podría embargar el salario? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, sí se puede embargar el salario. ¿Se podrían embargar bienes inmuebles? Sí. Sí, una propiedad. Sí, también podemos ver providencias de urgencia también.
¿sí? Podríamos embargar, señoras y señores, los bienes del Estado. ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, si yo demandé al Ministerio de Cultura y Deportes, pero no me ha pagado mi sentencia laboral, ¿lo podría embargar? ¿Qué dice el público? No, licenciada. ¿Por qué, Amarilis? Yo considero que sí. Que especifica por qué no, pero no recuerdo el número del artículo, licenciada. Ahí se recuerdan que toda respuesta debe llevar su fundamento legal, ¿va, señores? Toda respuesta debe llevar su fundamento legal. ¿Qué dice el público? ¿Puedo o no puedo? Dice que yo quisiera embargar el Parque Central. No, mejor el Parque Concordia. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué dicen ustedes? En ese sentido, no, licenciado, porque es un bien público. Es para toda la sociedad. Por ahí va. ¿Y Es cuál que sería son el bienes fundamento? patrimoniales. ¿Y cuál sería el fundamento? Si no estoy mal, el fundamento es el 306 del Código Procesal. También en la Constitución, licenciado, solamente qué artículo. Fundamento. Ahí nos colocó el IC. Miren, son bienes inembargables. No podrán ser objeto de embargo los bienes, los ejidos de los pueblos, los ejidos, perdón, de los pueblos y las parcelas concedidas por la administración pública, los particulares, las pensiones alimenticias presentes y futuras, los muebles, los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte, oficio del deudor, los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, las pensiones, montepíos, jubilaciones, menores de 100 quetzales, ¿ya? Claro que no hay pensiones de esas a ustedes, pero aquí lo regula. Los derechos que se originen seguros de vida, daños, accidentes de las personas, los sepulcros o mausoleos, los bienes exceptuados por leyes especiales, las naves mercantes, salvo las excepciones que establece la ley. Pero hay un artículo que regula que no se pueden embargar los bienes del Estado, porque aquí efectivamente nos enlista cuáles son. Y dice que son bienes, pero ahí se recuerdan que hay bienes muebles e inmuebles. Esa es una clasificación de los bienes. A ver, ¿quién me dice por ahí? No. Lica Alberto, ¿desea agregar algo ahí? Añadirle más intriga. Ya les había dado la del 306 del procesal civil. Del procesal civil. 306, muy bien. Hay un artículo en la ley orgánica del presupuesto, ¿sí? Hay un artículo en la ley orgánica del presupuesto. Claro, una ley orgánica actualizada. Ustedes no la tienen por ahí. No, pues fíjese que como era primera clase. Ojo, pues, señores, tienen que estar pilas, ¿ya? Tienen que tener sus leyes a la mano. Vamos a ver la ley orgánica del presupuesto. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo en el tintero para mañana. Tarea para mañana. ¿Cuánto vale? Nada. Solo es de ir a buscar cuál es el fundamento de los bienes, que los bienes del Estado son inembargables. ¿Sí? ¿Estamos? Vaya. Regresemos a la presentación. Entonces aquí tenemos, señoras y señores, lo que son las medidas precautorias. El embargo también, ¿verdad? El arraigo. Fíjense ustedes que el arraigo tiene una peculiaridad en derecho laboral específicamente, porque el 332 regula que con la sola solicitud, o sea, por ejemplo, yo demando a Aura Rocío y yo pido, claro, una persona individual, no va a pedir usted el arraigo de una persona jurídica. ¿Y quién va? Usted me va a decir representante, no, pues la persona individual se puede arraigar, claro, no puede salir del país. Entonces, cabe mencionar aquí que la responsabilidad la tiene Aura Rocío. Y yo con solo solicitar, ¿qué necesito, Lica Alberto, para poder proceder a que se decrete esta medida? Como migración.
Cuando se habla del arraigo, propiamente dicho, pues es entendido que es una medida precautoria, ¿verdad? Como tal. Debemos de entender la naturaleza. El arraigo no, si bien es cierto la medida precautoria de limitar la salida del territorio nacional de una persona individual, hay que decirlo porque ya han venido requerimientos de arraigo para personas jurídicas. Si tienen temas de arraigo, al experto le pueden preguntar ahí. El arraigo como tal civil, pues básicamente consta de 12 requisitos respectivamente. En el caso del arraigo dictado por juez de instancia penal, este tiene hasta 16 porque se hace constar el nombre de padre, de madre, y descendencia y ascendencia. Y el genérico que decimos nosotros, el de familia, pues este basta solamente con 4 requisitos propiamente dichos, que es el nombre completo, ¿verdad? De la persona en la cual se va a arraigar, el documento de identificación que ostente, el número de pasaporte si lo tuviere, y el último, ¿verdad? Respectivamente, si tuviera alguna anotación de un tercer nombre, respectivamente. Por acá leo una circunstancia, rasgos de la persona arraigada en lo penal lo pide. Sí, efectivamente está dentro de los mismos, las características, el color de tez, medida. Actualmente se está trabajando una mesa técnica con lo que es el organismo judicial específicamente, porque el arraigo pues se espera, y lo digo así, que tanto como institución pública que es migración, como lo es el organismo judicial, se conste con un sistema de verificación electrónico, donde la persona cuando pase frontera, se haga la captura de datos y salga ya una fotografía o por lo menos una silueta de la persona que va a abandonar el país cuando este es penal, ¿verdad? Por el hecho de que hay algunos, para limitar el hecho de ser detenidos, cambian ciertos rasgos, pero pues el rostro siempre sigue manteniendo por lo menos las 4 facciones principales, que son pómulos, frentón y labios, que esos no son alterables, digamos, como tal. Muy bien. En cambio, en laboral, fíjense que únicamente solicitamos adjunto en la demanda lo que es el nombre completo, el documento personal de identificación y copia del DPI. Es lo que básicamente yo adjunto y el juez pues efectivamente lo decreta. Esto en atención a que el 332 únicamente dice con la sola solicitud. Eso entonces es un proceso, ¿qué? Cautelar. Entonces, que no le vendan, que no le mientan, ¿ya? Cuando le dicen, bueno, cautelar, cautela, ¿será que con cautela? No, se refiere a aquellos que sirven para garantizar las resultas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, asegurar la presencia de una persona en el país, el embargo de cuentas, por ejemplo, algo que pues tenemos ahí para hablar muchísimo. Imagínense, dos definiciones llevamos y ya hemos abordado civil, penal, laboral, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a avanzarle con el proceso de conocimiento, vamos a avanzar con el proceso de ejecución. El LIC va a tener a bien abordar unos temas civiles muy peculiares con ustedes, así que, pero el tiempo se nos va volando. Miren, ya son las 5. Entonces, si hoy pues iniciamos un poquito tarde también por el tema de la asistencia, ya mañana ya iniciamos con todo, por favor, para tomarlo en cuenta. Y bienvenidos a quienes no estuvieron con nosotros en el semestre pasado. Y pues para quienes ya están, bienvenidos los viejitos. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, un abrazo para todos. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.